Pues mi intervención en los cursos de verano de este año trata, como es en Ronda, trata de algo que tiene mucho que ver con Ronda, que es el mito romántico, ¿no? La construcción de esa España del romanticismo que ha sobrevivido al final del romanticismo y que realmente tiene su origen en el siglo XVIII. Voy a intentar un poco explicar el origen de esa idea de la España exótica tan encarnada en Ronda y sus consecuencias, claro, porque normalmente no solemos reparar en qué consecuencias tiene el marchamo de exotismo. Se vende bien turísticamente, pero también se paga por eso un precio. Bueno, el origen de ese exotismo arranca desde la época del humanismo, comienza con la expansión exterior de los reinos, ¿no? En Castilla y Aragón, fundamentalmente hacia el Mediterráneo, hacia Italia, y tiene que ver con, bueno, coge prestigio o cobra prestigio cuando autores como Guicciardini o Erasmo, etcétera, prestan atención a la idea de los españoles como más judíos que nadie, es decir, son los marranos de Europa por antonomasia, es un pueblo mezclado de semitismo por la larguísima presencia de musulmanes, de árabes en la península ibérica, y luego porque, y es cierto, en España había más judíos que en ningún otro sitio de la Europa occidental, y entonces esos elementos, digamos, que se consideran exóticos o anómalos en el momento en que España empieza a convertirse en una gran potencia, pues era tremendamente fácil recurrir al elemento racista que en el fondo de esto subyace, y bueno, llega un momento en que realmente marrano y español viene a ser prácticamente lo mismo en italiano, y de ahí arranca y va cogiendo prestigio a lo largo del tiempo para no decaer jamás y luego terminar siendo reformulada en el siglo XVIII por la Ilustración francesa, la idea de la España exótica, de la España africana, de la España semita, de la España que no forma parte de las naciones de Occidente, y por eso se paga un precio. Bueno, voy a intentar explicar un poco hasta qué punto esto tiene muchas vertientes, y yo no voy a poder agotar este asunto esta mañana, y porque es además algo que yo he estudiado bastante, ¿no? Hay un momento en que España se fabrica también a sí misma esa imagen de exotismo, ¿no? Quiere decir que hay una parte que se asume y se aprovecha quizás para tener una visibilidad que de otro modo ya no se podría tener bajo ningún concepto, y también un poco con la inocencia de pensar qué bueno que es que somos tan distintos, ¿no? Y hay una autofabricación de lo exótico. Ortega lo explica bastante bien en Teoría de Andalucía, lo pilla bien y lo capta a la perfección, y lo podemos ver perfectamente pues en cómo se fabrica, que es un ejemplo que voy a poner, por ejemplo, ¿no? Esa idea del catite y las polainas y esas patillas, pues hasta cierto punto son la genial invención de una pareja, si quieres, exótica ellos en sí mismos, que son Mariano Fortuny y Chorro Humo, que era un genio de Granada, ¿no? Y que intuyendo que aquellos viajeros que venían había que ofrecerles alguna clase de exotismo, pues se fabricó un aspecto, era un genio del diseño, y terminó vendiendo sus fotografías como recuerdos de las visitas a la Alhambra, ¿no? Y entonces a partir de ahí hay una especie de retroalimentación en el que se fabrican elementos exóticos o contrastados con el resto de Europa, que terminan siendo como elementos típicos, cuando en realidad es un puro fake. En realidad han sido fabricados para que sean exóticos y tienen de auténtico nada o menos. Estoy diciendo que ha fabricado una gran parte de ese producto, es decir, todo no lo ha fabricado, evidentemente, los toros son preexistentes, pero, y hay otros elementos que son preexistentes, pero sí que ha generado una industria, digamos, de imagen exótica, que tiene una trayectoria hasta cierto punto genial y grandiosa en cuanto a puesta en escena, ropa, imágenes arquetípicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, insisto, la parte última de esto, que es el quedar en el margen del exotismo, en el lugar excéntrico de Europa, en el país europeo que casi no es europeo, que no se sabe si es asiático o es africano, pero que está fuera del canon occidental, por eso se paga un precio, ¿vale? Es cierto que vienen muchos turistas y permite generar una gran industria, eso es verdad,
pero también es verdad que se pierde prestigio, que se pierden posibilidades y que terminas arrumbado en el baúl, digamos, de los entretenedores de las naciones que son como deben ser, con una seriedad y unas cosas en condiciones, y no, ¿verdad?, nosotros con nuestros toreros, nuestras cosillas. O sea, que todo tiene un lado bueno y un lado malo. Lo que ocurre es que normalmente el lado malo de esto no lo solemos explicar, ¿no? A ver, no existe lo blanco y lo negro, sería ideal y maravilloso que existiera el blanco y el negro, ¿verdad? En la vida iríamos también orientados, ¿no? Todos son tonos de grises desdichadamente y hay que saber en qué tono de gris está uno, ¿no? A mí me parece muy grave la elección social del exotismo, la aceptación social del exotismo y el estilo exótico de convivir en Occidente. Esto lo ha hecho todo el mundo. No quiero yo tener que recordar aquí lo de Spain is different, ¿vale?, que fue el gran eslogan que se utilizó durante el franquismo, cuando era Fraga ministro de Turismo, para atraer a un occidental que ya estaba convencido de que España era exótica. Pues entonces seámoslo el doble, ¿no? Y por esto se paga, es decir, se paga de muchas formas. Y una de esas formas es la falta absoluta de visibilidad para todo lo que tenga que ver con las cosas serias, en el sentido de la economía, en el sentido de las finanzas, en el sentido de la cultura seria, en el sentido de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Y porque, para empezar, la industria del exotismo no ha permitido montar otras industrias de la visibilidad en serio, es decir, y este año pues hemos asistido, voy a contar ahora porque es que sobre mi alma lo tengo, hemos asistido a cómo no le han dado el premio Nobel a Francis Mojica, ¿no?, que lo merecía. Si había alguien que lo merecía era él. Y el asunto no es que, uy, que no se lo han dado a Mojica, sino por qué no se lo han dado a Francis Mojica. O sea, y entonces te dirán, es que no se le ha sabido hacer visible. Claro, ese es el problema, ese es el verdadero y tremendo problema, que no hemos sabido, no sabemos. Tenemos un Francis Mojica y hemos tenido otros pocos en los últimos años, la mayor parte de los cuales desconocidos por completo para el público español y extranjero. No hemos sabido, no somos capaces de hacer visible cosa tan importante como trabajos de investigación que merecen el premio Nobel. Y eso se paga, claro que se paga. No es separable el mito de Andalucía del mito rondeño, es decir, la Andalucía exótica, de entre todas las posibilidades de exotismo, y por eso Ortega escribe la teoría de Andalucía, ¿no? O sea, de entre todas las posibilidades de exotismo, Andalucía concentra la mayor de todas, y luego entiende muy bien desde el primer momento cómo es ese negocio del exotismo y cómo se fabrica. Entonces inventa realmente el turismo, ¿cómo te diría yo?, el turismo de aventura a lo barato. O sea, usted podía ser un gran viajero, ¿no?, pero necesitaba una caravana y no sé cuánto. Entonces, ese ha sido el estilo turístico que España ha inventado. Realmente es una gran industria y es inventada, que es: yo le ofrezco de cartón piedra enormes emociones exóticas, pero muy cerca de su casa, ¿eh? Y desde luego tenga usted claro que duerme en buena cama y va usted a comer bien y a un precio absolutamente sin competencia. Bueno, esto se entiende muy bien ya en el siglo XIX y empieza a trabajarse esa industria, que es una industria que realmente se trabaja de abajo arriba. O sea, es una industria que es la gente, ¿sabes?, como dice la gente mala, galiquindo y de la cosa, la que aprende rápidamente qué es lo que yo necesito fabricarte para que tú te dejes aquí los duros, y te los deja, claro.